repaso previo de lo que han comprendido con relación al tema que se ha podido compartir en plataforma. Y ya con eso revisemos el caso concreto para poderlo realizar en conjunto. A ver, ¿quién me podría decir qué son los beneficios sociales? Vamos a compartirles la presentación. ¿Logran ver en pantalla la presentación? Sí, doctor. No sé si me llego a escuchar. Miriam, te escucho. No sé el resto Ahí sí, se llega, sí. si está escuchando. A ver, hagamos un pequeño repaso. Cuando estamos hablando de los beneficios sociales, tenemos que entenderlos lógicamente como derechos, ¿no es cierto? Como derechos que le van a corresponder al trabajador. Ahora, hay que diferenciar lo que es el beneficio social de lo que es un derecho preadquirido del trabajador o un derecho adquirido del trabajador. Un aspecto esencial que va a diferenciar esta situación, está relacionado al tiempo de trabajo. Para que un trabajador tenga acceso o ya nazca el derecho para que se le paguen los beneficios sociales, en primer lugar tiene que haber superado por lo menos los 90 días de trabajo. No nos olvidemos que en los contratos de carácter indefinido habíamos podido ver de que en una relación laboral indefinida se va a dar un periodo de prueba. En un periodo de prueba, hipotéticamente que dure hasta 89 días, a un trabajador al concluir la relación laboral en atención a no haber podido superar este periodo de prueba, no le estaría correspondiendo lo relacionado a beneficios sociales, pero sí tendría todos los demás derechos, ¿no? Que incluirían el tema de afiliación a la caja de salud, aportes a las AFPs, pagos de salarios, gozar el tema de feriados, si trabajara horas extraordinarias, que se le pague por las horas extraordinarias o jornada nocturna de trabajo, ¿no? Entonces, esos serían lo que son los derechos laborales. Pero ya los beneficios sociales van a ser este conjunto de derechos que se van a adquirir por el trabajador en relación a la conclusión de esta relación laboral. ¿Y cuál va a ser el documento idóneo para plasmar el pago de estos beneficios sociales? Va a ser el formulario de finiquito. Entonces, entre estos beneficios sociales, ¿cuáles vamos a tener? No sé por qué no quiere pasarme la pantalla. Deme un segundito. Ya. Bien. Lo tienen en pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, entonces entre los beneficios sociales vamos a tener en primer lugar a la indemnización. ¿Qué es la indemnización? Va a ser una compensación, lógicamente económica, por aquel desgaste físico y psíquico que va a sufrir un trabajador en relación a la actividad laboral. Y esto se va a calcular, lo que es la indemnización, se va a calcular por el tiempo de trabajo. Es decir, si un trabajador ha superado los 90 días de trabajo y se le concluye la relación laboral, ya sea por despido o por renuncia voluntaria, el trabajador tiene derecho a la indemnización. Ahora, hay que aclarar algo sobre el despido. Este despido tiene que ser de índole intempestivo, es decir, ilegal. Porque si este despido se da por las causales de despido legal, es decir, el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, 9 de su decreto reglamentario, existe una sanción para el trabajador que está siendo debidamente despedido con causa debidamente probada en relación a este artículo. No sé si se pueden ir al artículo 16 de la Ley General del Trabajo, por favor. Ya tendrían que tener sus leyes. ¿Alguien lo tiene a mano?
Sí, doctor. A ver, Miriam, ¿puedes leer el artículo 16 en su primera parte El artículo 16 de la Ley General del Trabajo? de la ley dice, no habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales. Perfecto, hasta ahí. Entonces, ¿qué me está diciendo este artículo? Que yo voy a perder la indemnización o el desahucio en caso de que yo incurra en una de las causales de despido legal. Entonces, en atención a este artículo, ¿qué debo comprender? De que voy a tener derecho a la indemnización siempre y cuando o yo haya renunciado como trabajador de manera voluntaria o haya sido despedido de manera intempestiva. Es decir, que no se me haya seguido un proceso administrativo interno, que no haya incurrido en ninguna de estas causales. ¿Y cómo se va a calcular el tema de la indemnización? Se va a calcular por el tiempo trabajado. Si he superado los 90 días de trabajo y al día 91 me despiden, voy a tener derecho al pago de la indemnización en duodécimas. Es decir, me tendrían que pagar la indemnización por esos 3 meses que he trabajado, por esos 91 días, ¿no? Y si he trabajado hipotéticamente 2 años, me tendrán que pagar la indemnización por año. ¿Cómo se estaría pagando entonces? La indemnización correspondería a un sueldo por cada año trabajado. Si un trabajador ganaba el mínimo nacional, es decir, los 2.120 que están establecidos, de acuerdo a norma, si he trabajado un año completo, tendría derecho en indemnización los 2.120 bolivianos. Si he trabajado menos de un año, tendría que tener derecho a la indemnización por duodécimas en relación a meses o días trabajados. Entonces el cálculo va a depender del tiempo trabajado. Pero ¿cuándo tengo derecho a esta compensación? A partir del día 90 de trabajo. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? Sí, doctora, buenos días. Tengo una consulta. Adelante. Juan Daniel, perdón, ¿o quién está participando? Soy Gabriel Mendoza. Gabriel, tienes la palabra. Muchas gracias. Mi duda sobre este tema es si aplica esta indemnización, aplica en un contrato fijo y cómo aplicaría este en un contrato fijo. Está bien. Sí aplican los contratos a plazo fijo. Y se va a dar, si el contrato, como hemos visto en nuestras anteriores clases, el contrato a plazo fijo no puede durar más de un año, ¿no es cierto? Entonces, si concluye el contrato al año, tendría derecho a la indemnización por un año trabajado. Si mi contrato de trabajo a plazo fijo ha durado menos de un año, hipotéticamente ha durado 4 meses, voy a tener derecho al pago de la indemnización por estos 4 meses. No se olviden que el contrato a plazo fijo no está reconociendo periodo de prueba. El único que reconoce ese periodo de prueba es el contrato indefinido, ¿no? En ese sentido, por el periodo que yo haya trabajado en relación a un contrato con plazo determinado, voy a tener derecho a la indemnización. ¿He absuelto tu duda? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Algo también que hay que aclarar es que estos derechos, todo lo que son los beneficios sociales, no nos olvidemos que solamente van a corresponder a relaciones laborales. No corresponden a relaciones de índole administrativo o civil u otros contratos que no están reconocidos dentro del ordenamiento jurídico laboral, ¿no? Entonces, solo voy a tener beneficios sociales en tanto haya cumplido el plazo establecido por ley para que tenga el derecho al acceso a estos y por otro lado, siempre y cuando esté ante una relación de índole laboral, ¿no? Si estamos hablando de un contrato civil en el cual yo emito una factura, como habíamos explicado en el tema de contratos, no existe el derecho a beneficios sociales, ¿no? O sea, que no tendríamos el derecho a la indemnización concluida esta relación contractual civil. Bien, ahora, el siguiente está relacionado a lo que es el desahucio. ¿Qué es el desahucio? El desahucio, ¿lo logran ver en pantalla? ¿Lo tenemos en pantalla? Ahí estamos. Ya. El desahucio va a ser una sanción, ¿ya? Que se le va a aplicar a la parte empleadora en atención al haber incurrido
a un despido de carácter intempestivo o de carácter ilegal, es decir, que no se ha adecuado a las causales establecidas por ley ni ha cumplido un debido proceso, ¿no? Como bien decíamos, el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, que es concordante con su artículo 9 de su decreto reglamentario, ¿qué nos dice? No te va a corresponder a ti, trabajador, ni la indemnización, es decir, esta compensación que se va a hacer por el desgaste físico, ni tampoco el desahucio en atención a qué, a que tú hubieras incurrido en alguna de las causales establecidas por el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Caso contrario, si tu empleador procedes a un despido de carácter ilegal a tu trabajador, en consecuencia este despido ilegal te va a corresponder pagarle un equivalente a los últimos 3 salarios que haya percibido el trabajador, ¿no? Se saca el salario indemnizable, que enseguida lo vamos a repasar, y sobre la base de ese salario indemnizable, como trabajador tú tendrías que pagarle 3 meses de salario, como empleador, perdón, 3 meses de salario al trabajador. Es una sanción al empleador por el incumplimiento al debido proceso y por incurrir en un despido intempestivo, y es un beneficio social al trabajador que tiene la finalidad de, ante ese despido intempestivo, ese despido que no estaba previsto para el trabajador, para que éste tome medidas necesarias para buscar un nuevo empleo, ante este despido, este pago de estos 3 salarios va a permitir que el trabajador tenga un medio de subsistencia hasta que pueda conseguir una nueva fuente laboral, ¿no? Entonces, va a corresponder a el pago de 3 salarios, calculando el salario indemnizable sobre los últimos 3 meses trabajados. ¿Se entiende hasta acá? Sí, doctora. Ahora, las vacaciones. Las vacaciones en sí son un derecho del trabajador. ¿Cuándo va a adquirir un trabajador vacaciones? Cuando éste haya trabajado por más de un año. Es decir, trabajadores que han trabajado menos de un año no tienen derecho a las vacaciones. Las vacaciones se adquieren a partir del año de trabajo. Ahora, hay una escala laboral, algunos aspectos que hay que considerar con respecto a las vacaciones. En primer lugar, las vacaciones no pueden ser compensadas en dinero mientras subsista la relación laboral. Es decir, tu parte empleadora no te puede señalar, no te voy a pagar no te voy a dar las vacaciones, pero te las voy a pagar en dinero. Eso es de carácter ilegal. Las vacaciones tienen que ser tomadas. ¿Por qué? Tienen la finalidad de lograr que el trabajador frente a ese desgaste físico tenga un descanso que lo repare a nivel físico, emocional, porque se entiende de que el trabajo no solamente implica el desgaste físico, sino también un desgaste intelectual, y también puede generar temas de estrés, de ansiedad al trabajador. En ese sentido, es que la norma ha previsto que la vacación sea debidamente tomada, es decir, existe una obligación por la parte empleadora de otorgar la vacación, y existe también una obligación y un derecho por parte del trabajador de tomar estas vacaciones según corresponde. ¿Pueden irse acumulando con el transcurso del tiempo? Sí, porque la norma faculta al empleador de poder establecer los cronogramas de vacaciones y su propio procedimiento para poder acceder a el uso de vacaciones. ¿En qué sentido? Poder establecer reemplazos, poder organizar en cuestión de tiempo y administración con respecto al trabajador que va a tomar sus vacaciones. ¿Cuándo va a ser la única ocasión que se va a pagar las vacaciones? Cuando el trabajador o trabajadora no haya podido tomar sus vacaciones y se concluya la relación laboral. En el momento que se concluya la relación laboral y haya vacaciones devengadas, es ahí donde la norma recién prevé que se pueda realizar el pago por estas vacaciones devengadas. Seguida lo vamos a ver el cálculo de la vacación, pero es importante que primero veamos cuál va a ser la escala. De acuerdo al artículo 44 de la Ley General del Trabajo, la escala de vacaciones va a responder a lo siguiente. Nos dice que de un
1 a 5 años de trabajo, los trabajadores van a tener 15 días hábiles de vacaciones. Entiendan bien esto, dicen días hábiles. ¿Qué quiere decir que sea un día hábil? Quiere decir que tiene que ser un día laboral, ¿no? Entonces, no contarían ni feriados ni domingos con respecto a la vacación, pero sí estaría contando un día laboral. Entonces, las vacaciones solamente serían aplicables a días laborales, que de acuerdo a normas serían los días hábiles, ¿ya? De 5 años a 10 años, la norma prevé que el trabajador o trabajadora va a tener derecho a 20 días hábiles de vacación. Y de 10 años en adelante de trabajo, los trabajadores van a tener hasta 30 días hábiles de vacación, ¿no? Algo también que hay que entender y que lo prevé la norma es que en estos días de vacación, los trabajadores tienen derecho a seguir percibiendo salarios. Es decir, esas figuras que algunos empleadores, más que todo, podríamos decir, se han inventado esta época de pandemia con respecto a supuestas vacaciones no pagadas, ¿no? Eso no existe, eso es ilegal, eso vulnera lo establecido por la norma. Entonces, no pueden existir vacaciones no pagadas. De acuerdo a normas, si tú has cumplido el tiempo establecido por ley, es decir, estos periodos que nos establece la norma en cuanto a escala de vacaciones, la norma estaría estaría garantizando al trabajador ese derecho al acceso a sus vacaciones. Y por lo tanto, como les decía, estas vacaciones tienen que ser pagadas. Entonces, el momento en el cual la norma ha previsto se paguen las vacaciones es al concluir la relación laboral. Salvo eso, las vacaciones tienen que ser tomadas. Entonces, dentro de lo que es el formulario de finiquito, también va a ingresar el cálculo de vacaciones en caso de que se devenguen vacaciones. Tanto de manera, se puede establecer un cálculo ya sea anual, de duodécimas, eso va a depender del momento en el cual se ha suspendido la relación laboral. Una persona que ha trabajado menos de un año, lógicamente no tendría vacaciones, no tendría derecho a que se le pague vacaciones, ni duodécimas de vacaciones, porque no ha llegado al año. Pero si estamos hablando de un personal que ha trabajado un año y más, en ese sentido, hipotéticamente ha trabajado un año y 4 meses, ese trabajador tendría derecho a que se le pague por ese año de vacaciones más duodécimas por esos 3 meses de lo que ha continuado la relación laboral. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? No, doctora, gracias. ¿El resto? Licenciada, buenos días. Buen Tenía día. una preguntita. Adelante. Una preguntita. ¿Qué pasa si en caso, digamos, el trabajador decidiera no optar por las vacaciones, digamos, que le corresponden por derecho? Ese monto, digamos, o el tiempo que no ha optado por las vacaciones, o sea, ¿le pagarían en dinero o qué se haría si en caso el trabajador decidiera no tomar? Ya. En primer lugar, algo que no nos tenemos que olvidar, que lo hemos visto en nuestras primeras clases, son las características de lo que son los derechos laborales. Y entre estas características, una de ellas es la irrenunciabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo renunciar a un derecho o a un beneficio social. En este caso, el trabajador en una primera instancia no podría renunciar a sus vacaciones. Son de carácter irrenunciable e imprescriptible. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque pasen 10 años que yo no he tomado mis vacaciones, estas no van a prescribir con el transcurso del tiempo. Por lo tanto, o las tengo que tomar o concluyendo la relación laboral, sí o sí se me tienen que pagar las vacaciones. Entonces, esos dos elementos de irrenunciabilidad e imprescriptibilidad implican que si yo no las he tomado, concluida la relación laboral, si es que cumplo la escala en cuanto tiempo para que yo ya tenga derecho a las vacaciones, tengo derecho a que se me pague. ¿He aclarado tu duda? Ah, ya. Sí, licenciada, muchísimas gracias. Súper. ¿Alguien Doctora, más una tiene? consulta. Adelante. Una consulta, lo que indica mi compañera
Ujú. ¿Puede llegar a un acuerdo entre partes para poder cancelar, aunque eso sería ilegal, obviamente? Ya. En la práctica muchos empleadores hacen eso. Legalmente no corresponde. Lo que ha establecido la norma es que las vacaciones no pueden ser compensadas en dinero. ¿Por qué? Por la finalidad que tiene. Su finalidad, ¿cuál es? Que el trabajador recupere energía, recupere fuerza, se desestrese, mejore a nivel anímico, a nivel físico. Por lo tanto, el que se negocie la no toma de vacaciones, ¿qué implica? Que ese desgaste físico va a ser de manera continua y eso es perjudicial para el trabajador y para el empleador. Un trabajador estresado, un trabajador enfermo, un trabajador cansado, ¿qué va a generar? Que el tipo de trabajo que se está realizando no tenga la misma calidad que un trabajo que se haga bajo un trabajador que goce de todos sus derechos, que goce de sus descansos y de todo lo que la norma le está reconociendo. En ese sentido, este tipo de acuerdos que si bien en la realidad se llegan a hacer, definitivamente son de carácter ilegal, ¿no? Y al ser de carácter irrenunciable, el trabajador en cualquier momento puede pedir que se tome esas vacaciones, ¿no? Ahora, ya si se llega a tener un conflicto de índole judicial o un índole administrativo con respecto a la toma de vacaciones y la parte empleadora llega a demostrar que definitivamente se ha pagado estas vacaciones, que es difícil porque lo que es el tema de las planillas de sueldos y salarios que están reconocidas por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no reconocen pago de vacaciones. En ninguna parte de las casillas dice pago de vacaciones. ¿Por qué? Porque la norma lo ha prohibido, ¿no? Entonces, si la parte empleadora quiere demostrar un supuesto pago de vacaciones, no lo va a poder hacer porque el único medio por el cual podría demostrar un pago de vacaciones es un finiquito ante una conclusión de la relación laboral. Pero si supuestamente ya ha habido una compensación económica por las vacaciones, ¿qué medio le permitiría al trabajador un acuerdo escrito? ¿Ustedes creen? No, porque el artículo 48 de la Constitución Política del Estado es claro al respecto, que señala que cualquier acuerdo o convenio que tienda a burlar derechos y obligaciones de índole laboral va a ser nulo, va a ser considerado ilegal. En ese sentido, la parte empleadora lastimosamente no va a poder demostrar que el trabajador ha pagado, se le ha compensado en dinero las vacaciones y por lo tanto, concluyendo la relación laboral, el trabajador puede exigir el pago de las mismas. Entonces, sería generar un conflicto tanto para la parte empleadora y generar un perjuicio para la parte trabajadora. ¿Se comprende? Sí, doctora, gracias. Súper. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bien, continuemos. A ver. Ya. Está conectándose Naida. Bien, el aguinaldo. ¿Qué es el aguinaldo? Creo que nos está compartiendo en pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Ahí estamos. El aguinaldo, de acuerdo a la norma, va a ser una gratificación que se le va a dar a los trabajadores cada fin de año, es el llamado aguinaldo de Navidad. Este va a ser equivalente a un sueldo. Igual se va a hacer el cálculo sobre el salario indemnizable para poder calcular lo que es el tema del aguinaldo. Cada año, de acuerdo a normativa que se genera por parte del Estado, se irá a determinar la modalidad del pago de cómo es este salario. ¿Quiénes van a tener derecho a este aguinaldo? Van a tener derecho a aquellos trabajadores que han superado los 90 días de trabajo continuo. Y, lógicamente, de igual manera que la indemnización, este se puede pagar en duodécimas en relación al tiempo trabajado. Es decir, aquellos trabajadores que hayan tenido más de 3 meses de trabajo ya tienen derecho a duodécimas de aguinaldo o si han trabajado más de un año tienen derecho al aguinaldo en su totalidad. El aguinaldo es considerado un derecho de índole laboral, pero
Concluida la relación laboral, también puede ser calculado dentro de lo que es el finiquito como parte de los beneficios sociales. Este aguinaldo va a tener algunas características importantes que se tienen que tomar en cuenta. Entre ellas, además de la irrenunciabilidad y la imprescriptibilidad, el aguinaldo, ante su incumplimiento, va a tener su propia sanción. Como ustedes han debido escuchar, algunos de ustedes si han sido trabajadores dependientes o lo son en la actualidad, saben que el aguinaldo se paga cada diciembre, ¿no es cierto? Con el pasar de los tiempos, por lo menos los últimos 13 años, desde que se estableció, o sea, algunos años que se establecieron el segundo aguinaldo, más incrementos salariales y demás otros derechos que han ido beneficiando a los trabajadores, se ha podido dar algunas figuras interesantes con respecto al pago del aguinaldo. Hemos tenido, por ejemplo, en el año 2013, 2014, 2015, pago del segundo aguinaldo. El año 2018 ha sido lo propio, con algunas características con respecto a lo que era el pago de aguinaldo, el segundo aguinaldo, una parte en efectivo y otra parte con el tema del consumo de productos nacionales. No sé si recuerdan esta figura que se ha ido dando. Entonces, algo que se tiene que entender con respecto a este derecho laboral es que está sujeto a la posible modificación normativa, por ejemplo, en plazos. El año pasado, si más no recuerdo, se había establecido que se pague hasta el 22 de diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, eso a veces varía. La norma que regula el tema del aguinaldo en un inicio estableció que se pagara hasta el 25 de diciembre de cada año. Esto se ha ido reglamentando y existen normativas que se han ido generando con el pasar de los años que han permitido que esta fecha de pago pueda ser modificada. En algunos casos se ha establecido hasta el 21 de diciembre, en otros casos hasta el 30 de diciembre, pero lo que se establece es que si pasada esta fecha específica para el pago, el trabajador no se le ha efectivizado el pago del aguinaldo, este va a tener una sanción. ¿Y cuál va a ser la sanción? Que se pague un doble aguinaldo. Ahora, si se genera el pago del doble aguinaldo en cada gestión y se incumple también el plazo de ese doble aguinaldo, igual se tiene que pagar la multa de ese doble aguinaldo como el primer aguinaldo, lo que nos daría un resultado de que se tendría que pagar ante el incumplimiento hasta 4 aguinaldos. ¿Se puede pagar el aguinaldo de manera anticipada antes de que llegue diciembre? Sí, la norma no lo restringe, no señala que haya una restricción. Ahora, si se reglamenta, si hipotéticamente tú has concluido la relación laboral con el trabajador, le has pagado sus duodécimas de aguinaldo hasta la fecha que ha trabajado o conforme el cálculo que corresponda, y este trabajador ha cobrado este aguinaldo, llegada la fecha no vas a pagar la multa del aguinaldo, porque lógicamente has pagado ya en llegado su momento por una liberalidad de la parte empleadora, siendo que existe hasta fin de año para pagar este derecho. Pero si se reglamenta hipotéticamente el pago de un segundo aguinaldo o se reglamenta algún aspecto específico con respecto al aguinaldo, la parte empleadora va a tener que, además de ese pago de aguinaldo que se hizo concluida la relación laboral en su finiquito, va a tener que complementar el resto de pago o derechos que se generen con relación a la regulación o reglamentación de lo que puede ser el aguinaldo de Navidad, ¿no? Entonces, ¿se puede pagar antes de llegado diciembre? Sí, se puede, no hay una restricción. Si hay una reglamentación específica para fin de año con respecto al aguinaldo que pueda generar un beneficio al trabajador, existe la obligación de cubrir este pago conforme se pueda llegar a reglamentar. Entonces, el incumplimiento al pago del aguinaldo en plazo genera multa, que esta multa implica el pago de un segundo aguinaldo. El incumplimiento si existe doble aguinaldo, el incumplimiento al pago de ese doble aguinaldo genera la misma sanción con respecto al primer aguinaldo, es decir, otro aguinaldo. ¿Se comprende hasta acá? Sí, sí, doctora. Súper, bien. Continuamos entonces. Va a disculpar que la esté cortando la presentación. Por alguna razón no se reanuda mi presentación.
Ya, vámonos a las fórmulas. No, vámonos primero a nuestro casito. ¿No han podido revisar el caso en el Moodle? Se los he subido un casito que tenemos que hacerlo el día de hoy. Lo vamos a trabajar de manera conjunta. Y ya ustedes, a ver, primero vámonos al formulario. El formulario de finiquito. Ok. Me está avisando el Zoom que tenemos menos de 4 minutos. Ya saben, se corta y por favor volvemos a ingresar al enlace. Aquí está. Este es el formulario de finiquito. ¿Lo logran ver en pantalla? Sí, Ya. Este es el formulario que es el que, doctor. es el que exige el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para poder realizar el pago y el correspondiente visado de finiquito. Al igual que los contratos de trabajo, el finiquito tiene que ser debidamente visado por parte del Ministerio de Trabajo. De acuerdo a la resolución ministerial 052, que es del 89, que a la fecha sigue vigente, el finiquito, este formulario, va a ser el único documento idóneo para poder llegar a demostrar el pago de beneficios sociales y demás derechos laborales. Les he pasado un videito tutorial de cómo se tiene que llenar el finiquito. De todas maneras, quiero mostrarles acá qué es lo que nos interesa. Además de estos datos, ¿qué va a ser muy importante con respecto a el llenado del finiquito, además de las generales de ley? El motivo de retiro, ¿no? Que está en esta parte de acá, en el numeral 1. ¿Por qué? Porque el motivo de retiro va a definir si corresponde o no el pago del desahucio. La remuneración mensual, ¿por qué? Porque sobre la base de esta remuneración mensual, sobre el cálculo de los últimos 3 meses, salarios de los últimos 3 meses percibidos, se va a permitir establecer el salario indemnizable sobre la base del cual se va a hacer el resto del cálculo. Y el tiempo de servicio en años, meses y días. ¿Por qué? Para establecer el pago ya sea que corresponda anual o sea en duodécimas con respecto a meses o respecto a días, ¿no? Porque un trabajador puede haber trabajado 5 años, 3 meses y 2 días, se tiene que hacer el cálculo tanto por esos 5 años, las duodécimas por los 3 meses y las duodécimas por los 2 días, ¿no? Entonces, se va llenando conforme vamos haciendo el cálculo, ¿no? Acá se pone la remuneración mensual. Los últimos 3 meses se hace el cálculo del salario indemnizable. Si ha sido un despido forzoso, en la tercera parte del inciso C, tendríamos que hacer el cálculo de lo que corresponde el desahucio de acuerdo al salario indemnizable. La indemnización, como pueden ver en el numeral tercero, inciso D, permite ese cálculo tanto de manera anual como de meses y de días. El aguinaldo de Navidad, lo propio. Vacaciones también permite el cálculo en duodécimas. La prima, dice si corresponde. Se los he puesto en las grabaciones, de todas maneras los reiteramos. La prima es un derecho que se puede dar en atención a las utilidades que puede generar una determinada unidad productiva. Si se genera utilidades, se puede pagar la prima. ¿Cómo se estaría pagando la prima? Se paga de manera anual, al igual que el aguinaldo, de acuerdo al salario indemnizable. Es un salario de carácter anual, siempre y cuando la unidad productiva haya generado utilidades. Ahora, ¿puedo pagar la prima de manera en duodécimas? También se puede pagar en duodécimas, pero eso va a depender si se llega a demostrar que la parte empleadora ha llegado a tener utilidades. Si no se tiene utilidades, no correspondería el tema de la prima, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el requisito para que yo pueda tener este derecho, que es similar al pago del aguinaldo? Es que se haya generado utilidades, y eso se puede ver en los estados financieros de la unidad productiva, ¿no? Ahora hay que ver también que no cualquiera puede acceder a los estados financieros de una empresa, ya que estos gozan de confidencialidad. Bien, además de esto, ¿qué contempla nuestro finiquito? Deducciones. ¿A qué se pueden deber estas deducciones? Temas de AFPs, Caja Nacional de Salud y alguna otra deducción.